Mi nombre es Cristian Ponce, tengo 36 años y quiero hacer un pequeño resumen de mi vida para que entiendan por qué soy ateo y por qué la lucha del ateísmo debe ser lo que acabo de mencionar, una lucha. Fui bautizado en la Iglesia Católica cuando era un bebé. A poco andar, cuando comencé a razonar de niño, jovencito, chiquitito, y con las pocas nociones que tenía acerca de la Biblia, el libro sagrado, me di cuenta que la Iglesia Católica no se correspondía en nada con lo que ese libro decía, lo cual me pareció un absurdo. Por ejemplo, el tema de las imágenes era un tema que me chocaba de la Iglesia Católica, y la misma hipocresía de los curas, de los sacerdotes, me hacía ver a las claras que esa iglesia era un fraude, y me parecía increíble que las personas siguieran en ese ritmo, a pesar de que la Biblia decía que la salvación, el perdón eran cosas gratuitas. Seguían en ese ritmo del sacerdote confesando el pecado al sacerdote y perdonando el pecado como intercesión. Sabíamos que la Biblia decía que el único intercesor entre Dios y los hombres era el mismo Jesucristo. La misma religión católica se condice con sus propios preceptos, con sus propios principios. Por lo tanto, es algo absurdo, ridículo, y a temprana edad, imagínense, a temprana edad me di cuenta de aquello. Pero resulta que por esas cosas de la vida, del destino, no sé cómo llamarlo, mis padres comenzaron a asistir a una iglesia evangélica. Comencé a interiorizarme del culto evangélico, ya tenía alrededor de 15, 16 años. Me volví evangélico, tocaba el bombo en la iglesia evangélica. Y comencé a ver cosas de los evangélicos que lamentablemente me chocaron y me chocan hasta el día de hoy. Y no puedo comprender. No es mi intención herir susceptibilidades de católicos o de evangélicos. Pero hay que decirlo. Y de eso se trata este canal, de decir las cosas como son. Con voz fuerte, potente, y como lo dije en un principio, se trata realmente de una lucha contra la religión. Ya van a ir entendiendo por qué y vamos a ir desarrollando esos temas. Pero me había quedado en la iglesia evangélica. De pronto comencé a ver que los hermanos en la iglesia evangélica, que habían recibido una experiencia personal con Cristo, realmente estos hermanos no daban fe de esa experiencia personal. Yo veía en los cultos evangélicos cómo los hermanos sentían el poder de Dios, veían visiones, escuchaban la voz de Dios que les decía que llevaran a cabo tal o cual cosa. Hablaban en lenguas. Yo me preguntaba qué hay detrás de todo esto, porque yo realmente no, a pesar de que practicaba los principios evangélicos, trataba de hacer el bien a las personas, me dedicaba los fines de semana a salir con los evangélicos, yo veía que los hermanos no se correspondían con lo que ellos predicaban. Por poner un ejemplo, había un hermano predicador muy efusivo, muy ardiente en las cosas de Dios, con mucho celo, y que hablaba y donaba dinero a la iglesia. En cierta oportunidad me salgo del culto evangélico y justo al frente había una cantina, un lugar de dudosa reputación en el cual se veía siempre salir a los borrachitos allí con sus copas. Y me doy cuenta que el hermano, después de haberse dirigido en una oportunidad a la asamblea en el pleno culto de día domingo, yo salgo afuera un momento y veo que él cruza y se va a la cantina. Imagínense ustedes, en medio del culto, cruzar a la cantina, porque él era una persona alcohólica. Y después vuelve, entra, y ya con un poco de alcohol en el cuerpo, imagínense ustedes, un poco más efusivo se puso, ¿verdad? Diciendo las cosas del Señor a viva voz.
En otra oportunidad recuerdo que fuimos a una iglesia y también había un hermano muy efusivo, tanto que era predicador. Entonces nosotros nos dirigimos a una localidad cercana donde él supuestamente iba a predicar en la iglesia. Y nos encontrábamos con los hermanos de esta localidad cuando iba a comenzar el sermón de este hermano en cuestión, el que les menciono. Y justo se encontraba él con su hijo que tendría unos 8, 9 años, 10 años. En primera fila estaba el hijo y él estaba en el púlpito adelante para comenzar la predicación. En ese momento veo que él dice: vamos a orar antes de comenzar esta reunión, este culto, esta predicación, y le voy a pedir a mi hijo que está ahí en la primera banca que por favor eleve una oración a nuestro Dios. Entonces el jovencito comienza a orar, pero en la oración, entre medio de la oración, empieza a llorar y empieza a decir lo siguiente, empieza a decir: Señor, Señor, te pido que por favor mis padres no peleen más, no se insulten más, no se griten más, no se golpeen más, por favor, Señor, que mis padres por favor no se griten más, no se peleen más, no se golpeen más. Imagínense ustedes, este hermano predicador, ¿cierto?, supuestamente va a entregar un mensaje de los cambios que ha hecho Dios con él, y resulta que nos enteramos de esta realidad mediante su propio hijo. Y así, si yo les pudiera enumerar todas las cosas que vi dentro de la iglesia evangélica, en otra oportunidad llegó un hermano, supuesto transformado también por Cristo, que yo conocía su historia anterior. Él había sido una persona de una reputación un poco extraña, tanto así que habían perdido él su trabajo, había sido desligado de su trabajo, un trabajo bastante importante que él tenía, por eventos y hechos de corrupción. Y resulta que llega a la iglesia y al poco andar, a los 5 o 6 meses al año, él ya era pastor de la iglesia, entregado, consagrado, y lo dirigieron a otro distrito para que emprendiera sus labores como pastor. Él era un vulgar sinvergüenza que se metió a la iglesia para sustraer, ¿cierto?, el dinero. Claro, muchos de los que estén viendo este video dirán: pero ¿cómo usted se está fijando en las cosas humanas, ¿cierto? Pero resulta que el nivel que yo viví ahí realmente fue como para pensar que ahí no hay ningún Dios que adorar. Las hermanas, los hermanos las hermanas adolescentes, jóvenes quedan embarazadas, hay pleito entre los mismos hermanos, se sacan hasta la madre cuando se pelean con ellos, entre ellos, con el pastor o con algún otro hermano y con algún ateo, hijo del demonio, que ellos puedan ver por ahí o encontrarse. Por todas estas razones yo me salí de la iglesia evangélica, no quise saber nada más con los evangélicos, porque realmente la religión hace estragos en las mentes de esas personas. A poco andar, 17, 18 años, comencé a buscar. Yo busqué a Dios siempre, desde el principio. Empecé a buscar en la iglesia de los mormones. Entré a la iglesia mormona, e incluso fui elder de la iglesia mormona. Conozco la teología de los mormones, así como la de los evangélicos, los que dicen que la ley está abolida, los que dicen que la ley no está abolida. Así, a fondo, también la doctrina católica, y esta vez me tocó conocer la doctrina de los mormones. Y me doy cuenta al poco andar que los mormones tenían un profeta en Estados Unidos, y que en Estados Unidos hay localidades, hablando específicamente de Salt Lake City, y lugares donde se practica la poligamia tranquilamente, y muchas cosas, como decimos en buen chileno, tiradas de las mechas, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Incoherencias, que la Nueva Jerusalén iba a descender en Estados Unidos, que habían ciertas ciudades, ciertas civilizaciones a las cuales Cristo se les había aparecido en Estados Unidos mismo, y que no había ningún vestigio de esas civilizaciones. Por otro lado, los libros Doctrina de Convenio, La Perla de Gran Precio, el libro de Mormón mismo, contradicen muchas de las instrucciones bíblicas. Ellos se bautizan por los muertos,
cuando uno se une a la iglesia, le empiezan a buscar el árbol genealógico de uno para ver por qué antes pasado uno se puede bautizar y salvarlo y llevarlo al cielo, porque según ellos también tienen toda una teología ajena a las escrituras bíblicas que hablan de gloria, diferentes tipos de gloria, en fin. Conozco la teología de los mormones, razón por la cual duré muy poco tiempo en la iglesia mormona. Totalmente descabellado, totalmente extraña esa iglesia, y que está ganando muchos adeptos actualmente esa iglesia mormona. Estudié con los testigos de Jehová y con los adventistas en paralelo, adventistas del séptimo día y testigos de Jehová, durante un año, alrededor de los 17, 18 años, y finalmente me quedé con la doctrina de los adventistas del séptimo día. Tengo que decir que la doctrina adventista del séptimo día, la manera de interpretar la Biblia y la profeta, entre comillas, Ellen White, me otorgaban lo que yo buscaba en ese momento, una comprensión cabal a fondo de la escritura, a pesar de que los testigos de Jehová también manifiestan una interpretación profética perfecta de la fecha, de los acontecimientos descritos en las profecías, por ejemplo, de Daniel. Pero los adventistas del séptimo día manejan una filosofía que puede llegar a ser incluso peligrosa desde el punto de vista de la exclusión que practican ellos del mundo, aunque la mayoría de las veces es entre comillas, pero ellos se sienten perseguidos, y ese es un hecho importante también característico de las religiones. De hecho, las religiones topan, y es un hecho sabido, que ellos consideran que su religión es la verdadera. Este es un hecho característico fundamental de la iglesia adventista del séptimo día y del sábado, ¿cierto? Para ellos, todos los que no guarden el sábado están bajo el engaño del enemigo de las almas, que es el demonio. Y el demonio marca a las personas en la frente o en su mano con la marca de la bestia, que es el día domingo. Para un adventista del séptimo día, la marca de la bestia es el día domingo. Me mantuve en la iglesia adventista por cerca de 6 años. Trabajé contratado para la iglesia adventista del séptimo día. Fui asistente del director de publicaciones y llegué a ser líder de campañas de colportaje. Esto significa ser líder de campañas de venta de literatura en diferentes ciudades. ¿Para qué les cuento también las cochinadas y la inmundicia que vi dentro de los pastores y dentro del pueblo adventista del séptimo día? Tanto así que al final terminé retirándome. Pero mis dudas en realidad no fueron respecto del actuar de los hermanos o de los pastores adventistas del séptimo día. Mis dudas fueron teológicas, en especial con el tema de la Trinidad. La Trinidad fue un tema que a mí nunca me convenció. De hecho, porque es un tema que, a juicio de los propios teólogos, tanto adventistas como de otras denominaciones, es un tema que transgrede lo que es el sentido común, ¿cierto? Que 3 personas puedan ser una y una puedan ser 3. De hecho, la Trinidad bíblicamente no existe. El único versículo que apoya la doctrina de la Trinidad es el que aparece en 1 de Juan 5, pero sabemos, hace mucho tiempo que se sabe que ese versículo no está en los originales. Por lo tanto, la Trinidad es una incoherencia del mundo evangélico, del mundo cristiano, del mundo católico en general. La Trinidad no existe bíblicamente, es un invento. Y les puedo poner un claro ejemplo, y con ese ejemplo puedo echar por tierra la doctrina de la Trinidad. El bautismo de Cristo. En el bautismo de Cristo vemos que se hacen presentes los tres entes que conforman la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vemos que el Espíritu Santo toma forma de paloma. Ahora bien, la Biblia prohíbe que Dios sea interpretado por imágenes y por cosas que sus mismas manos han creado. O sea, Dios no puede ser interpretado o no puede tomar formas animales. Y vemos claramente que si el Dios Espíritu Santo existiera como tal, no podría haber tomado una forma de paloma, lo cual es la transliteración literal de lo que creen las iglesias hoy en día, que ahí en el acto del bautismo se hicieron presentes las 3 figuras de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, este último en forma de paloma. Me terminé yendo de la iglesia adventista y entonces dije, ¿qué hago ahora? Me transformé en mendeísta.
Y comencé a cultivar el deseo de interiorizarme en profundidad acerca de temas como la evolución, el Big Bang, la teoría de la relatividad de Einstein. Y pienso que he llegado a la cúspide transformándome en ateo. Y me siento orgulloso de decir que he superado y he dejado atrás la creencia en Dios. Porque es una marca de los pueblos, es una marca de la cultura, de una cultura enferma y de una cultura que se ha vuelto un juguete en manos de los gobernantes. Y esos gobernantes se valen de la religión, de la creencia en Dios, como un arma poderosa para mantener al pueblo en control. Bueno, hasta aquí este video. Seguiremos desarrollando estos temas en los próximos videos.